Empezamos entonces. Muy buenas tardes, queridos amigos de nuestra página digital de noticias Cusco Post. Yo soy Catherine Mendoza y el día de hoy estoy acompañada de la abogada constitucionalista Úrsula Indacochea. Ella es directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, una organización que tiene sede en Washington, Estados Unidos, y está dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Muy buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes, Catherine. Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, esta organización que usted representa está promoviendo un panel independiente de expertos y expertas internacionales para hacer un seguimiento del proceso de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional del Perú. Pero para nuestros seguidores que nos están viendo y tal vez no están tan atentos a esta situación, primero quisiéramos que nos explique cuál es la importancia de la conformación de un tribunal constitucional para un país. Bueno, el Tribunal Constitucional es el máximo tribunal de control de la Constitución. Eso significa que cuando el poder público, especialmente el Congreso, aprueba leyes que son inconstitucionales o que lesionan los derechos humanos o los derechos fundamentales, es el tribunal el que tiene la potestad de anular esas leyes, y también en los procesos de amparo son la última instancia, es decir, situaciones que vulneran los derechos y las libertades de los ciudadanos pueden llegar hasta el tribunal, y por eso es muy importante que ese tribunal sea independiente, es decir, que sus integrantes no estén condicionados, digamos, ni por razones políticas, ni ideológicas, ni de beneficios a ciertos grupos de poder. Claro. En nuestro país, el Tribunal Constitucional está conformado por 7 integrantes que son elegidos, bueno, cada 5 años, eso es lo que se supone que debería ser, pero hoy en día los tribunos actuales ya están por 7 años, es decir, ya están con un mandato vencido. ¿A qué se debe esta situación, por favor? En realidad, la conformación del Tribunal Constitucional debiera renovarse de forma escalonada, es decir, no deben acumularse ni todas ni la mayoría de las nominaciones, para evitar justamente que los partidos políticos que tienen que elegir en el Congreso se repartan, ¿no? Lo que ya han llamado localmente la repartija, ¿no? Te doy uno para ti, tú eliges otros 2, sino que todos deben ser elegidos por sus méritos. Entonces, la situación de que se hayan acumulado mandatos vencidos es desafortunada desde ese punto de vista, porque ahora va a ser un reto mucho mayor que vigilar que no se elijan mediante reparto, ¿no? Lo ideal es que se van venciendo y se van renovando, ¿no? Claro, y justamente en el anterior gobierno interino del presidente Francisco Sagasti, al finalizar casi el gobierno se puso pues bastante énfasis en la elección de los nuevos magistrados, y muchos estaban cuestionando la velocidad porque decían están apurados en elegir a los nuevos tribunos, ¿no? Y también, bueno, surgieron bastantes observaciones, decían que las calificaciones no estaban debidamente motivadas o no se había publicado el por qué les habían calificado de esa forma. Y bueno, en fin, una serie de desaciertos, ¿no? Que finalmente terminaron en acusaciones de intereses, ¿no? Lo que usted llama la famosa repartija, ¿no? Entonces, para que también el público nos entienda y esté más en contexto, ¿por qué un partido político quisiera interferir en esta elección de los magistrados? Bueno, es una razón bastante sencilla si uno lo mira claramente. Si ellos van a, si pueden tener la posibilidad de poner en el tribunal a personas que son afines a sus intereses, esas personas no van a declarar inconstitucionales las leyes que ellos aprobaron, aunque abiertamente contravengan la Constitución. Entonces, el Congreso pasado era un Congreso de transición, un Congreso que tenía que completar el mandato del Congreso anterior, ¿no? El que fue cerrado por el presidente Vizcarra. Entonces, era un Congreso que estaba apurado básicamente porque se le terminaba el periodo, ¿no? Era un periodo muy corto. Todos los congresos van a tener ganas, digamos, de controlar el tribunal. Y eso no ocurre solo en el Perú, ocurre en todos los países. En otros países, por ejemplo,
las razones para controlar el tribunal han venido desde el Ejecutivo, para tratar de que los tribunales saquen sentencias que les permitan reelegirse indefinidamente, a pesar de que sus constituciones lo prohíben. Por ejemplo, eso ha pasado en Honduras, ha pasado en Bolivia, ¿no? Ha pasado también en Nicaragua. Entonces, hay muchas ganas de controlar ese tribunal. Por eso siempre que hay una elección hay mucho alboroto alrededor de eso, ¿no? Claro, justamente usted señala, ¿no?, que un tribunal constitucional es un órgano del Estado, pero es totalmente independiente y autónomo, o así debería ser, ¿no? Y una de sus funciones es que todos los dictámenes, ya sean sentencias judiciales o sean leyes, como usted dice, ¿no?, del Congreso, se enmarquen en estos límites constitucionales. Entonces, ahora se está planteando una vacancia presidencial, que ya hay 2 bancadas que han dicho que van a aprobar esta moción. En ese sentido, ¿usted cree, porque anteriormente cuando se vacó al presidente Vizcarra, él acudió al Tribunal Constitucional también, ¿no? Entonces, ¿usted cree que ahora esta coyuntura pueda de repente alterar la elección de estos tribunos? De repente, porque inclusive tenía que salir ya la lista de los seleccionados en estos días, pero parece que no ha salido, no sé. De repente pueden haber nuevos aplazamientos o intereses hagan que tal vez no se elijan con la prontitud debida. Puede ocurrir que suceda eso. De hecho, una vacancia o una disolución del Congreso son hechos políticos que interfieren, ¿no? En este caso, como dices, hay una intención de al menos discutir una posible vacancia del presidente Castillo, y esa vacancia seguramente sería cuestionada, y quien tendría que resolverla sería el Tribunal Constitucional, ¿no? El nuevo o el actual, dependiendo si ya está elegido o no. Entonces sí, por supuesto que hay un interés, ¿no? Incluso es cuestionable la vacancia y que existan fundamentos, porque de alguna manera en el Perú hemos entrado, desde que ocurrió el primer periodo de vacancia de PPK, como si se hubiese normalizado que poner un presidente y bueno, si no nos gusta lo sacamos a través de la vacancia, es como que es algo normal, algo que bueno, se puede hacer, y entonces se lesiona al electorado y la voluntad de los ciudadanos que han votado por un presidente si es que se está forzando la figura, ¿no? Y quién va a decidir si se ha forzado o no la figura es el Tribunal Constitucional. Claro, y justamente es todo este marco de la crisis política que venimos atravesando, seguramente el que inspira a que esta organización a la que usted representa, que es la Fundación para el Debido Proceso, pues se quiera encargar de supervisar, y además han dicho que en tiempo real van a supervisar este proceso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de la organización? Bueno, te cuento un poco de esta experiencia también para que lo entiendan quienes nos escuchan, porque no es algo tan común, y de hecho es novedoso para el Perú, aunque no lo es en América Latina, ¿no? Nosotros vemos que en el Perú existe mucha polarización, existe, digamos, bandos en pro y en contra, y partidos políticos muy enfrentados, y por lo tanto es difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, en la comisión especial que va a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional se reproduce también esa polarización. Entonces, este panel de expertos es un grupo, digamos, de juristas connotados, respetados en toda América Latina, digamos, que tendrían mucho que perder, digamos, si actuaran políticamente. Son personas expertas a las que hemos convocado para que ellos vengan y miren, ¿no?, y observen cómo está actuando el Congreso en la elección de magistrados y dando una mirada imparcial. Nosotros los invitamos y también buscamos que su trabajo sea conocido, que sea relevante. Sin embargo, y esto es bien importante, ellos son totalmente independientes de nosotros. Ellos ya están juntándose, reuniéndose periódicamente, y nosotros no intervenimos para nada en sus deliberaciones, e incluso sus conclusiones podrían no estar 100% de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pero son personas expertas y razonables y que podrán dar un veredicto y una evaluación objetiva e imparcial, ¿no? ¿Quiénes están integrando este panel? Es una conformación plural. Por ejemplo, tenemos
Por un lado, al jurista venezolano Carlos Ayala Corao, que ha sido presidente de la CIDH, en momentos también que fueron muy críticos para el Perú, que fue en la época de Fujimori, entonces conoce al país. Es un constitucionalista muy, muy respetado en toda la región, incluso también por sectores quizás más conservadores, digamos, pero es un demócrata. Luego tenemos al profesor Eduardo Rodríguez Belcé, que es boliviano, ha sido presidente de la República de Bolivia en un momento de transición, algo así como, digamos, como Valentín Paniagua en el Perú. Él también le tocó de alguna manera asumir la presidencia porque en ese momento era presidente de la Corte Suprema. Es una persona que ha sido delegado ante la Corte de la Haya por el gobierno boliviano, de Evo Morales. Entonces es una persona que ha tenido esos vínculos, pero que es también un jurista muy respetado. Luego está Francisca Zapata, que es una jueza chilena, ha sido presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, y por lo tanto ella aporta la mirada de género, ¿no? Ella va a mirar también desde ese ángulo si se están reproduciendo estereotipos y que pueden perjudicar el nombramiento de mujeres en el tribunal, por ejemplo. Luego está el jurista Eduardo Bertoni, que es argentino. Él es experto en libertad de expresión, también ha trabajado en la CIDH como relator para la libertad de expresión. Y finalmente está la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, que es Daniela Salazar. Es una abogada constitucionalista joven, pero con una carrera impresionante. Todos ellos de distintos países, distintas miradas, ninguno con un compromiso político de ningún tipo. Ellos van a estar mirando esto, ¿no? Y quisiera también aclarar que no es que ellos quieran intervenir en el Congreso ni meterse en un procedimiento que no les compete, ¿no? Ellos no buscan ser asesores del Congreso. Ellos van a mirar, así como cualquier ciudadano miraría, y van a utilizar las leyes peruanas para ver si el Congreso realmente cumple las propias leyes que ellos mismos se dieron. Ok, en ese caso la Comisión de Constitución del Congreso está al tanto de esta iniciativa y les están dando las facilidades para que puedan hacer este seguimiento. El panel se ha presentado a la Comisión Especial del Congreso, la que se encarga de la designación del Tribunal Constitucional, y le han pedido reunirse, ¿no? Está todavía pendiente de que ellos acepten, pero espero que lo hagan porque realmente eso también es una oportunidad para el Congreso de que si ellos hacen las cosas bien, luego van a haber 5 juristas reconocidos que van a justamente coincidir con la forma en que ellos han actuado, ¿no? De encontrar observaciones en el proceso, esa comisión, ese panel, presentaría un informe. ¿En qué momento tendría que presentar este informe? ¿En el mismo momento que ocurre la observación o al finalizar, antes que se elijan a los tribunos? Ellos van a ir presentando observaciones a lo largo del proceso, pero sus conclusiones van a presentarse antes de que se produzca la votación en el Pleno, ¿no? Es como un poco como las misiones de observación electoral de la OEA, solamente que en este caso es una iniciativa desde la sociedad civil. Entonces, cuando vienen los observadores, ellos dan una conferencia de prensa y dicen, miren, hemos encontrado esto es lo que hemos visto, y luego después sale el informe escrito ya desarrollando todos estos fundamentos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir aquí. Pronunciamientos parciales con recomendaciones y al final unos hallazgos antes de que los congresistas voten, y justamente para que ellos puedan usar eso como un elemento para decidir sus votos. Muy bien. Entonces, esta iniciativa impulsada por el organismo internacional que representa, pero también hay tal vez organismos nacionales que están apoyando esta iniciativa. Sí, no solamente nacionales, hay otros internacionales como la Comisión Internacional de Juristas que tiene sede en Ginebra, en Suiza. Luego está el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que reúne a las asociaciones de derecho constitucional de toda América Latina, o sea que son los especialistas en estos temas. Y luego como aliados nacionales tenemos a la Asociación Civil Transparencia, a Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Luego está IDEA Internacional, que también se ha especializado en observaciones electorales, y la Fundación Gustavo Momellona.
Claro. Supongo que uno de los puntos que observarán, ya para terminar, será la paridad, ¿no? Que está ahora tan en boga hablar de paridad, que hayan magistradas y magistrados de manera equitativa, o es que este no es un requisito indispensable que deba cumplir un tribunal. No, sin duda es importante que exista una representación equitativa en razón del género. No olvidemos que un tribunal diverso es un tribunal en el que se van a discutir diversas visiones y que eso va a enriquecer muchísimo no solo los debates, sino las decisiones. O sea, no es simplemente la paridad en sí misma, no es solamente colocar mujeres o la mitad de mujeres en el tribunal, sino que sean mujeres que además tengan capacidades, competencias, independencia, pero que también crean en los derechos de las mujeres y en aportar esta mirada diferente y diversa a los debates de la Constitución. Bueno, una última preguntita que se me ocurrió en este instante es que hay muchos candidatos que no son, que no han ejercido como jueces. Y bueno, la ley dice que no es requisito ser juez, ¿no? Es de preferencia, pero o si no, puede haber sido abogado. Pero ¿cómo un abogado que nunca fue juez podría ser un juez de una corte tan importante como es el Tribunal Constitucional? Ahí no habría tal vez un déficit, algo que observar. Bueno, no necesariamente, porque podrían ser académicos, por ejemplo, profesores de Derecho Constitucional que conocen muy bien la Constitución y las teorías constitucionales y que pueden llegar a aportar también, ¿no? Al tribunal. Por supuesto que ser juez facilita mucho las cosas, pero el Tribunal Constitucional también tiene una lógica de funcionamiento un poco distinta a los tribunales ordinarios del Poder Judicial, ¿no? No hay toda esta parte administrativa del despacho, ya está, digamos, resuelta por una secretaría, ¿no? Es más, lo más importante allí es el conocimiento del derecho constitucional, de los estándares de derechos humanos de las cortes internacionales que vinculan al Perú, pues el Perú ha suscrito tratados internacionales y si no, el tribunal no recoge esas interpretaciones, pues está violando sus tratados y por lo tanto eso es lo más importante, por supuesto, además de la integridad y la honestidad, ¿no? Claro, pero justamente en esta evaluación de la integridad, la moral, estamos viendo a veces apreciaciones subjetivas, ¿no? De los mismos congresistas, y es ahí donde dicen que se eligen a dedo estos tribunos. Así Pero es. para eso se está formando este panel, para que pueda sugerir qué cosas están bien, qué cosas están yendo por un lado equivocado. Bien, Así es. muchísimas gracias, a doctora Úrsula, ha sido un gusto conversar con usted. Esperemos que todo este proceso se acelere y cumpla los plazos por lo menos establecidos y ya tengamos pronto nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Así es, muchísimas gracias. Nosotros también esperamos que el Perú pueda tener ese tribunal constitucional que merece, ¿no? Ha habido épocas en que nuestro tribunal constitucional ha sido un ejemplo en la región, un modelo al que otros países han visto, han mirado, y es un momento propicio para volver a tener ese lugar. Ok, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido Úrsula Indacochea, constitucionalista, representante de este organismo que está organizando el panel para supervisar el proceso de elección del Tribunal Constitucional. Yo me despido, será hasta una próxima oportunidad. Volvemos en cualquier momento con otra entrevista. Hasta luego.